En esta mañana quiero que abramos la Biblia por Efesios 5, y vamos a leer el versículo 15 y el 16. Efesios 5, el versículo 15 y 16. Yo le he puesto de título a esta enseñanza el arte. ¿Vale? El arte es el título. Y ya que tenemos ahí Efesios, ¿verdad? ¿Lo tenemos todos? Vamos a esperar. 5:16, y dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Efesios 5:16. 15:16. Repito, 15:16. Exactamente. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y también les voy a leer este mismo versículo en la versión del lenguaje actual, que escuchen muy bien lo que dice. Por eso, tengan cuidado de cómo viven, no como tontos, sino como personas sabias. Aprovechen bien el tiempo, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Muy malos. Muy bien. Procuramos, vamos a hablar en esta mañana, como lo dice el versículo, del tiempo. Procuramos siempre tener más tiempo, porque nos quejamos evidentemente de que no tenemos tiempo. E incluso muchas veces decimos, es que no tengo tiempo, como con cierto orgullo, es que no tengo tiempo. Quedas en hacer algo, estás en un compromiso con alguien y parece que como que te da como, es que no tengo tiempo. Como que con cierta alegría, con cierto orgullo dices, es que no tengo tiempo. Procuramos, anhelamos tener más tiempo. Y el tiempo ha llegado a ser una de las posesiones más valiosas para el mundo entero. Nuestro mundo se ocupa primordialmente de la carrera contra el tiempo, y el reloj impone el ritmo a nuestra vida. A veces señalamos nuestra falta de tiempo con cierto orgullo, como si dicha falta significara nuestra importancia. Escuchen bien, esto es un texto que he sacado del libro de Vida Discipular. Dice, el tiempo es el regalo de Dios para nosotros. El arte de tener tiempo sucede cuando vivimos de acuerdo al propósito de Dios. Somos responsables ante Él, ante Dios, por cada minuto que nos otorga. Si lo escuchamos más atentamente, nuestra vida se vuelve más armoniosa. Cuando consideramos el tiempo como un regalo de Dios, le dedicamos el tiempo a cosas que concuerdan con su propósito. Llegamos a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, y entonces tenemos tiempo para hacer las cosas que necesitamos realizar. Es un texto de Vida Discipular 1. En este texto, en esto que les acabo de leer de Vida Discipular, me llamó mucho la atención, y por eso puse a la enseñanza el arte de usar bien el tiempo. El día tiene 24 horas, ¿verdad? Y eso es para todo el mundo. No hay para unos que tenga 25 o para otros que tenga 22. Para todos tiene el mismo tiempo. Y la diferencia no está en cuánto tiempo tenemos nosotros, sino en cómo lo usamos. Cuando vemos a alguien que hace algo con agilidad, con cierta destreza, con cierta facilidad, le podríamos decir o definirlos como lo hemos escuchado, qué arte tiene esta persona, ¿verdad? Cuando hace algo que para nosotros es difícil, y a esa persona parece que le saliera como algo natural. Y en esta mañana vamos a hablar así, vamos a hablar del arte de usar bien el tiempo con naturalidad, como si quisiéramos que nosotros, como acabamos de leer, como mayordomos de ese tiempo que Dios nos ha dado, vamos a aprender a usar ese tiempo
con arte. Muy bien, podríamos definir que es el arte como la capacidad de transformar el tiempo que Dios nos da para algo que tenga, y eso quiero que lo tengamos en cuenta todos, valor eterno. La capacidad de usar el tiempo con un propósito eterno. Y quiero que nos preguntemos todos y cada uno, ¿estoy usando bien mi tiempo? ¿Tiene un propósito mi tiempo? No todos tenemos el mismo dinero, ¿verdad? No todos tenemos las mismas oportunidades, pero todos tenemos el mismo tiempo. Y para entender lo que algo práctico que quiero que nos quedemos con esta mañana, vamos a hacerlo por medio de 3 puntos, ¿vale? Que vamos a intentar, o quiero que nos quede claro cómo lo podemos hacer. De una manera práctica, ¿vale? No una manera religiosa, ni una manera complicada, no, una manera práctica. El punto número 1 le he titulado Vigilando. Vigilando. Tener cuidado. La palabra original se traduce como aprovechando bien el tiempo. Como usen cada oportunidad favorable que tengan. Amén. Y vamos a leer en la palabra en Lucas 2. Vamos a leer el versículo 46 al 49. Lucas 2, del versículo 46 y 49. Vamos a ver de qué manera... Lucas 2, 46 al 49. Vamos a ver de qué manera Jesús, aun siendo muy joven, aprovechaba su tiempo. Amén. Dice ahí en la palabra del Señor, y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, cuando le vieron sus padres, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le respondió, él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús era un niño. A esa edad, ni siquiera en ese tiempo, nadie le tenía organizada una agenda. Ni nadie le tenía que decir, tú tienes que hacer esto hoy, tú tienes que hacer esto mañana. Pero él sabía en qué tenía que invertir su tiempo. Él sabía dónde tenía que estar. Además que así como si lo seguimos leyendo en el versículo 40, así crecía. No solamente físicamente, dice el versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. 12 años, dice el relato, que tenía Jesús cuando pasó esto. Nosotros, hoy en día, ¿podemos decir que andamos en las cosas del Padre? ¿Vigilamos en que usamos el tiempo que no estamos en el trabajo? Porque evidentemente, todos tenemos que tener un tiempo para trabajar. ¿Usamos nuestro tiempo para crecer en sabiduría y en fortaleza? ¿Podremos decir que andamos en las cosas de nuestro Padre? Todos y la mayoría, como decía antes, tenemos una rutina diaria, que evidentemente es necesaria para poder subsistir en este mundo, ¿no? Nos levantamos, trabajamos, unos fuera, otros en casa, porque también Dios nos permite trabajar desde casa, pero ¿usamos nuestro tiempo para crecer en sabiduría? ¿Usamos el tiempo que tenemos para crecer en sabiduría y fortaleza? Mirad, como dice la palabra, como empieza el versículo, implica una atención consciente. Yo personalmente les quiero decir, y quiero que entendamos esto porque a mí me pasa. El Señor ahora me ha dado la oportunidad de trabajar en mi casa y desde mi casa, y yo muchas veces me empezaba a preguntar, ¿y qué yo hago con tanto tiempo? Porque yo he trabajado toda mi vida
y he estado siempre haciendo cosas. Y cuando te encuentras en esta situación, a lo mejor a alguno de ustedes también les está pasando que tienen mucho tiempo y dices, ¿y yo qué hago ahora? Porque evidentemente no quiero desaprovechar mi tiempo, pero debo entender qué es lo que debo hacer. Debo decir, bueno, mi tiempo debe tener un propósito, pero un propósito eterno, un propósito con las cosas de Dios. Y no me estoy refiriendo con esto, ¿verdad?, a que tengamos que predicar 24 horas al día, ni los 24/7 como se dice. No estoy hablando de esto, estoy hablando de algo más práctico, de qué hacemos en esos tiempos que nosotros tenemos libres, en esos tiempos que nosotros podemos aprovechar para crecer, ¿vale? Como decía antes, mirar implica tener una atención consciente. Concienticémonos de que tenemos que poner propósito a ese tiempo. Examinar cómo vivimos, porque podemos estar utilizando mal nuestro tiempo o podemos estar desaprovechando nuestro tiempo. Como decía antes, Jesús no tenía una agenda ni una cita con una persona. Decía, usted apúntese ahí en el teléfono que mañana quedamos, mañana nos vemos. El Señor no tenía eso. Pero sí podemos ver que el Señor, cuando se dirigía hacia un camino por un sitio y veía a alguien, ¿qué hacía? Cuando Él pasaba por un sitio y veía a alguien que tenía necesidad. Lo acabamos de cantar, ¿verdad? Se paraba. Y eso es lo que yo quiero que leamos. Dice, Él no tenía una agenda, pero sí, si en su camino se encontraba alguien, pues lo ayudaba. A lo mejor podríamos decir es que el Señor tuvo solamente 3 años de ministerio, ¿verdad? Tenía que darse prisa porque tenía poco tiempo, pero no es así. Porque eso sería como ponernos una excusa a nosotros, porque nosotros, yo creo que el más joven aquí tiene 22 años y ya podemos decir que Andrés ha tenido tiempo, ¿verdad? 22 años. Muy bien. Entonces, cuando conocemos a personas nuevas, al vecino, cuando coincidimos con alguien en la frutería, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacemos amistad con ellos? ¿Vamos a ellos con una oportunidad de testificarles? ¿Con una oportunidad de hablarles de Jesús? ¿O simplemente no tenemos en cuenta esta situación? No tenemos en cuenta que es una oportunidad. Una oportunidad, como les digo, de compartir de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Con mis vecinos, oro y me ofrezco a orar por sus necesidades. Yo estoy segura que cuando hemos tenido la oportunidad, estoy segura de que todos lo hacemos, nos acercamos a esa persona y aunque no nos reciba el Evangelio, decimos, podemos orar. Aquí tenemos una oración los martes y podemos orar por tus necesidades, ¿verdad? Cuando les recuerdo que tienen les recuerdo que Dios existe y que Dios está también para escucharles, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con temor de ser rechazado algunas veces? Y el otro día yo vi en YouTube, ¿vale? Esto quiero que lo tengamos en cuenta porque no quiero que sea algo religioso, quiero que sea algo práctico que nosotros podamos hacer en nuestra vida. El otro día en el YouTube vi un video de un chico que es muy conocido en la red. Y este chico estaba en la calle, aparentemente hablaba con alguien, hablaba con un amigo, que este chico estaba pasando por depresión, su amigo estaba pasando por depresión. Y en el video estaba el chico y cuando él lo veía, él estaba súper contento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero él ya sabía, el otro amigo ya sabía que él tenía depresión. ¿Cómo estás? Ah, bien, súper bien. Ahora me voy de fiesta, ahora me voy con estos, pero ¿tú cómo estás? Yo bien, estupendo, le decía al chico en el video. Cuando terminé el video resulta que este chico estaba hablando solo porque esta persona ya se había quitado la vida. Este amigo, al que él consideraba su mejor amigo, había pasado por una depresión, se lo encontraba, hablaba con él, pero no se tomaba el tiempo de preguntar a su amigo en verdad cómo estaba. Pero no se tomaba el tiempo de preguntar si él estaba bien en verdad. Y el chico le contestó ya, al final le dijo, yo te llamé, pero tú no me volviste las llamadas.
Ese es el tiempo práctico que a mí primeramente el Señor me ha hablado de tener cuidado de ese tiempo. Cuando hablo con alguien, incluso en el libro que estamos haciendo de vida discipular, Nana lo sabe porque ella también lo ha hecho, varias semanas te motiva, llama a alguien del grupo, haz un nuevo amigo hoy aunque no sea creyente, pero háblale de Dios, compártele vida discipular, ¿verdad? Y ese es el tiempo que yo quiero que nosotros estemos vigilando, que estamos usándolo para bien. El hombre que Jesús, como decíamos antes, se encontró en el camino, a pesar de que el Señor tenía ya su ruta, porque Él tenía ya su día organizado, Él lo vio y se detuvo y lo ayudó. Él no lo pasó por alto. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana tengamos claro. En nuestro camino, aunque vayamos al supermercado, aunque vayamos al trabajo, si tenemos la oportunidad de hablar con alguien, de decirle a alguien algo, de compartirle algo del Señor, hagámoslo. No nos callemos. En nuestro día a día aprovechamos el tiempo para dar buen testimonio, para ofrecer ayuda, o cómo vivimos. Y les voy a contar algo que es gracioso, me pasó justo, estaba con Valentina, yo no le dije nada a ella, pero son cosas que nosotros no andamos pendiente de esas cosas. Y vamos a llegar al Carrefour y de pronto al chico de los carritos, no sé cómo, a una señora que estaba al lado de él, se le cayó una cajita de tomates cherry pequeñita. Y cuando yo pasé por el medio de ese chico, yo no le ayudé. Y cuando yo entré, yo decía, pero yo, ¿por qué no le ayudé al chico a recoger los tomates? Son cosas pequeñas, ¿verdad? Pero nadie se paró a ayudarle al chico. Y eran tomates cherry. Sí, bueno, eran tomates cherry, esos chiquititos. El chico se demoró. Y digo yo, cuando ya había pasado, digo, ¿por qué no me tomó el tiempo? Aunque íbamos a hacer cosas, íbamos a comprar, debemos tomarnos tiempo para hacer estas cosas, aunque sean cosas pequeñas. Pero es que no somos nosotros diferentes, o no tenemos que tener misericordia o amor con el prójimo, ¿verdad? Esas cosas son las cosas prácticas de las que el Señor me hablaba y de las que yo quiero también compartir hoy en esta mañana con ustedes. El punto número 2 lo he titulado No como tontos, ¿vale? Vivir como tontos habla de una falta de dirección espiritual. Y vamos para este punto, para desarrollarlo, vamos a leer en Hechos 4, del versículo 19 al 20. Como tontos, como lo leímos en la versión anterior, es vivir como necios, ¿vale? Pero significa lo mismo, solo que tontos suena un poco más, pero es vivir como necios. Hechos 4, el 19 al 20. ¿Vale? Dice la palabra del Señor. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En este pasaje podemos ver a los dos apóstoles frente a una presión y amenaza. Les dijeron que dejaran de hablar de Jesús, pero ellos dijeron, no podemos. Pedro y Juan pudieron haber pensado, es mejor guardar silencio, no queremos problemas, cuando estos se vayan seguimos, después predicamos, pero entendieron que el momento era ahora, que no podían perder esa oportunidad. ¿Perdemos nosotros la oportunidad de darle testimonio a alguien de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿O debemos nosotros callar ante la oportunidad que el Señor nos brinda de estar con personas, amigos, y no darles testimonio de lo que el Señor hace en nuestra vida?
Como les decía antes, no se trata de que estemos evangelizando todos los días, en todo momento, porque como también dice la palabra, todo tiene su tiempo. También tenemos que tener tiempo para nuestra familia, para llevar a nuestro esposo al cine, para ir a comer, ¿verdad? Y todo eso también, evidentemente, es edificar nuestro hogar y nuestra casa. Así que hay tiempo para todo. Pero quiero que tengamos en cuenta el tiempo que yo les estoy hablando. El tiempo cuando nos sentamos a comer con nuestro compañero del trabajo. El tiempo cuando me voy a tomar un café con una amiga. ¿A qué dedicamos ese tiempo? ¿En qué invertimos ese tiempo? Cuando vemos trucado nuestro plan del día para hacer algo que edifique a lo eterno, en eso debemos invertir el tiempo. Como dice, también quiero que leamos, que vayamos a la Biblia y leamos, en este caso, a Jesús, ¿vale? En Juan 9, del 4 al 5. Dice Juan 9, del 4 al 5. ¿Lo tienen? Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y quiero que también... soy luz del mundo. Y quiero que también lo que dice, leamos lo que dice cuando empieza este capítulo. Dice, y al pasar Jesús vio a un hombre. Amén. Voy a repetirlo otra vez. Juan 9, del 4 al 5 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Antes de que Jesús sanara a este ciego, como lo relata en este capítulo, Jesús nos deleita, porque de verdad que no hay otra palabra, con unas palabras profundas. Me es necesario, entre tanto que el día dura. Y este debería ser el propósito que nosotros deberíamos de tener en nuestra vida, que nos sea necesario parar y ayudar al que veamos que necesita ayuda. Y ayuda, estoy hablando evidentemente de ayuda espiritual, de una palabra de ánimo. ¿De verdad estás bien? ¿De verdad no necesitas? Yo estoy aquí. ¿De verdad damos testimonio de nuestra vida? ¿Qué sería de mi vida personalmente si el Señor un día no hubiera convertido el corazón de mi esposo? ¿Qué sería de mi vida si el Señor no hubiera sacado del quirófano a mi hijo en una operación tan dura como la que pasó? ¿Acaso debería yo callarme ante esa realidad? ¿O debería yo pasar por alto que he vivido y he tenido la oportunidad de comprobar que Dios es un Dios maravilloso? Un Dios que cambia corazones, un Dios que salva vidas, un Dios que, como decía el hermano Luis al principio, da una paz inexplicable. Entre tanto que el día dura, tenemos la oportunidad, el tiempo de servir, de buscar, de evangelizar, de educar a nuestros hijos, de responder al llamado de Dios. Porque no siempre estaremos en este mundo, pero mientras estemos en él, seamos luz. Porque la noche viene y no es pesimismo, es realidad espiritual. Viene el fin de la vida terrenal, el fin de nuestras oportunidades. Y el problema no es que venga la noche. Lo triste sería que llegara la noche sin haber hecho lo que el Señor nos manda. No podemos cambiar el pasado, pero podemos consagrarnos para el presente. Amén. Y como punto número 3, ya último punto, de provecho, le he titulado, de provecho. Que estamos hablando del tiempo, pues el tiempo de provecho. Y esto lo vamos a leer en Primera de Pedro, para sustentar este punto, vamos a leer en Primera de Pedro el versículo 5 y 8. Perdón, el capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8.
Dice la palabra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, entendidos, con todos los sentidos puestos y velad, no dejando de vigilar. Y Pablo aquí no está hablando solamente de crisis económicas o problemas económicos. La palabra malo quiere decir, y lo podemos comprobar cada uno de nosotros, que vivimos en tiempos de peligro espiritual. Tiempos donde el mal avanza. Tiempos donde vemos enfriar la fe de nuestros hermanos. Sistemas enteros en contra del propósito de Dios. Antes también lo comentaban porque lastimosamente es un tema que se ha corrido muy rápido y es el tema de los Terian, ¿verdad? De estas personas que se creen animales. Personas que se identifican y quieren vivir como si fueran animales. Cosa de locos. Totalmente. Lo más loco es que se defiende más a estas personas que a los bebés que están en la barriga de una madre. Tienen más derecho ellos que estos bebés que están allí en la barriga. Tienen más derechos ellos, como también hablábamos antes, que los que quieren predicar la palabra. Pero es lo que vivimos hoy. Y muchos de nosotros nos podemos preguntar, porque lo hablábamos en casa, ¿y cómo debemos nosotros actuar frente a estas situaciones? ¿Seguiremos creyendo que no hacer nada o no meternos con esas personas? Está bien. Hay quienes piensan que esas personas no hacen nada malo, que hay que dejarlos. Que monos se ven vestidos de perros, ¿verdad? Ay, qué ternura. A lo mejor si me hago una foto con ellos, no pasa nada, ¿no? ¿O sí? Los días son malos, no podemos vivir en piloto automático. Aprovechar el tiempo quiere decir que aunque estés ocupado, oremos por nuestros vecinos. Que aunque estés cansado, habla a Cristo, habla de Cristo con la persona que te encuentres. Aunque haya presión y disciplina, debemos cuidar nuestra mente, debemos cuidar nuestros ojos, debemos cuidar nuestro corazón de todas estas cosas malas. Cuando aumenta cuando la oscuridad aumenta, la luz no debe disminuir. Entre más maldad hay en este mundo y entre más cosas de locos descubramos, vivamos, nosotros tenemos que ser más valientes, tenemos que ser más esforzados y tenemos que invertir nuestro tiempo en lo eterno. No podemos contar los días que vivimos, pero sí podemos decidir cómo vivir en ellos. Y como conclusión, hermanos, en esta mañana quiero que nos quedemos con que el tiempo es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, pero también muchas veces no lo aprovechamos de la manera que debemos hacerlo. El dinero puede recuperarse, las oportunidades pueden volver, pero el tiempo que pasa no regresa. El tiempo no tiene límite. Y recordemos esta palabra de Jesús: me es necesario estar en lo que Dios me llamó. Vivamos nuestro día a día con un propósito, con claridad, con un propósito. Cuando hay propósito, y esto quiero que lo tengan muy presente, cuando hay propósito en nuestro tiempo, cuando no hay ningún propósito en nuestro tiempo, el entretenimiento nos gobierna, la comodidad nos decide y las distracciones ganan. Pero cuando hay un propósito, el tiempo se ordena, las prioridades se alinean, las decisiones se filtran por la eternidad. Jesús no vivía acelerado, él vivía enfocado en lo que debía hacer al paso por su camino, a pesar de que tenía poco tiempo. ¿Cuántos años hemos vivido distraídos? ¿O cuántas oportunidades hemos dejado pasar? ¿Cuántas veces Dios nos habló, nos llamó y nosotros lo dejamos para más adelante? También, cuando tenemos tiempo para estar en los martes en la oración, ¿dónde estamos? ¿Dónde invertimos el tiempo que podemos estar el martes en una oración con nuestros hermanos? Tenemos tiempo de estudiar un discipulado. Yo lo he hecho por lo menos 8 veces y cada vez aprendo más. Y cada vez el Señor me habla cosas nuevas.
Y cada vez me doy cuenta que no es suficiente, que necesito estar prendida del Señor como ese pámpano que no puede desprenderse de la vid. Tenemos un seminario incluso, gratuito totalmente, la página web. Hermenéutica, de todo tenemos allí. Podemos inscribirnos gratuitamente. ¿En qué usamos ese tiempo? ¿Tendremos tiempo para invertir en lo eterno? ¿Cuándo sacaremos tiempo para invertir en lo eterno? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo creemos que tenemos? Porque ninguno lo sabe, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenemos? Así que yo les invito a que en esta mañana juntos nos pongamos de pie y le pidamos al Señor que nos dé ese arte de saber redimir nuestro tiempo. El arte de entender que nuestro tiempo tiene un límite. El arte de no dejar pasar de ahora en adelante ningún momento sin un propósito eterno. Que podamos ver con claridad y aprovechar las oportunidades que el Señor nos da de compartir con lo más mínimo, a recoger un tomate, a hablar a los demás de las maravillas que ha hecho el Señor con nosotros, de sacar tiempo para estar el martes en la oración, de sacar tiempo para estudiar las cosas del Señor. Que no lo dejemos para más adelante, porque no sabemos qué tiempo tenemos. Amén. Les invito a mis hermanos a que nos pongamos de pie. Padre del cielo, yo te doy gracias, Dios, por tu palabra. Te doy gracias por cada uno de la vida de mis hermanos que estamos aquí, Señor, porque sé que cada uno de nosotros, Señor, quiere hacer lo bueno y quiere aprovechar el tiempo, Señor. Y por eso te pido que nos dé las herramientas, Dios, con claridad, Padre. Que nos dé, Señor, claridad de tener un propósito para nuestro tiempo, para el tiempo que tenemos hoy, para el que tú nos has destinado tener hoy, Señor, para que lo aprovechemos, para que podamos redimirlo, de manera que podamos invertir en lo eterno, Señor, en tus cosas. Te lo pido, Señor, que nos podamos ir con claridad a nuestra casa, Señor, sabiendo que el tiempo que tú nos des, Señor, lo queremos aprovechar. Queremos tener el arte de aprovecharlo bien, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.